21 horas 34 minutos, gracias por estar con nosotros en Encontrados. Vamos a hablar enseguida de lo que el presidente dijo en el mensaje presidencial. Vamos a hablar de la parada militar, de lo que ha ocurrido, pero también salimos a las calles para preguntarle a la gente cómo veía, si había visto el mensaje presidencial. Voy a pedir a Javier que me prepare ese sondeo para conocer lo que la gente decía. ¿Escuchó el mensaje? ¿No escuchó el mensaje? Escuchemos a ver lo que decía. La verdad, soy muy sincero, yo estaba de viaje y no lo he escuchado muy bien, pero sí, digamos, he preguntado a algunos amigos en el trabajo, pero me dicen que básicamente he repetido lo mismo de los años anteriores. No, estaba en otro lugar, estaba viajando. No tuve tiempo para, la verdad, escucharlo, estaba de viaje. No pude escuchar, sí, no pude. Muy interesante, porque habla de nuestra patria, porque nos dijo todo lo que ha estado pasando en estos últimos años en conmemoración a nuestro estado plurinacional. Realmente muy frustrante, más que todo por la situación del desempleo, ¿no? Nosotros los jóvenes es lo que más nos interesa, y la reducción del PIB también es algo alarmante. No escuché, no he escuchado, por favor, no. Algo regular, pero no tan consistente, ¿no? Porque él siempre hace esas declaraciones equivocándose de la economía, lo que hay ahorita. La verdad es que, disculpen, yo soy gente del campo, allá no hay televisión, nada. Así que estamos un poco desinformados. ¿Y ni por radio? No dentro, yo soy en una frontera que vivo. Bueno, ha sido un poco tal vez favorable para algunos, para otros desfavorable, pero espero que mejore en este tiempo que le queda. También preguntamos a la gente acerca de la popularidad del presidente Evo Morales. ¿Cuál es la popularidad? ¿Cómo lo siente el presidente? Esto decía la gente. Bajado. Por las cosas que va haciendo, no comulga con la clase pobre del pueblo. Regular, porque el crecimiento económico no está creciendo adecuadamente, creo que el desempleo ha crecido, por esas razones. Ha subido, está en ascenso la popularidad, hemos visto que se ha hecho buena gestión de gobierno, lo que antes no había, hay mucha bonanza en el país. Está regular, con todo esto que está pasando, un poquito sí, regular. Yo creo que ha bajado por tantas especulaciones que ha habido, por esos de casos Zapata, Chacol, entonces yo creo que está bajando su popularidad. Ha bajado por las cosas malas que está haciendo. Bueno, cosas que tal vez haga, pero la gente no entiende bien. O sea, no está claro. Creo que ha bajado bastante por sus asesores y todo lo que está pasando hoy en día. Ha bajado mucho por todo lo que él habla y por todo lo que él dice. El Evo Morales, bien nomás para mí es bien nomás. Anteriores presidentes es que muchos robaban, mucho este presidente transparente nomás está trabajando para mí. Ha bajado, porque él ya no es lo mismo, ya no es como antes era. Creo que ha mejorado algo, que está haciendo buenas obras, por ejemplo el teleférico, esas cosas. Hay otros presidentes que han entrado y no han hecho casi nada. Que bajó realmente bastante. Porque hay cosas que promete y no cumple en algunos departamentos. Yo creo que está subiendo, ¿no? Porque todos los conflictos sociales están dando solución y con los proyectos que se están lanzando el nuevo gobierno, yo creo que va a ir subiendo. Lo invitamos a usted a que participe a través del WhatsApp, sus mensajes tanto escritos como en audio, usted puede mandarlos, les pedimos que sean breves para que puedan ser difundidos acá y siempre con el respeto que se merecen nuestros invitados y a quien se vaya a dirigir. Hemos invitado nosotros para hablar de estos temas y del mensaje presidencial y la preocupación que tiene la gente. Hablaba del desempleo y la reducción del Producto Interno Bruto, del PIB. Vamos a hablar de ese tema y también de la parada militar, la compra de nuevos equipos para los militares. Está con nosotros Bruno Rojas, investigador del CEDLA. Bruno, ¿cómo está? Buenas noches. René Martínez, él es analista de la Fundación Jubileo. Buenas noches, René. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo acá. Y a Omar Durán, abogado oficial de Ejército, que está con nosotros. Omar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a los amigos. Bruno, René y Omar, ¿han escuchado el mensaje del presidente? Sí, hemos seguido en medios escritos principalmente varios de los mensajes, ¿no? Y bueno, inicialmente algo que resalta es una especie de sinceramiento sobre el contexto económico que actualmente estamos viviendo
y hay una aceptación que es positiva de que estamos transcurriendo por un nuevo contexto económico que tal vez demande nuevas políticas públicas, porque diferentes indicadores que están tal vez registrando unos niveles menos favorables que en el pasado, producto de lo que sucede en la región, ¿no? En la región latinoamericana han caído los precios internacionales y eso nos afecta a todos, y creo que lo más oportuno es sincerar esta situación y posteriormente tomar medidas al respecto. Desde la óptica de la Fundación Jubileo, este sinceramiento que ustedes dicen, ¿es a tiempo, a destiempo? Bueno, todavía estamos en un momento que se puede denominar como de desaceleración económica, ¿no? No podríamos decir que estamos en crisis, ¿no? Pero lo que ahora... No estamos en crisis. Sí, estamos en una desaceleración que nos está llegando no solamente a Bolivia, sino a la región latinoamericana. Entonces lo que estaría a tiempo, ya deberíamos esperar, es que se tomen políticas públicas para un diferente contexto económico que amerita, por lo tanto, políticas diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que esperaríamos para decir si la gestión pública está a tiempo o no al nuevo contexto económico. Y ahora surge el tema de la mejor redistribución y equitativa de los recursos, sí, los pocos que se tienen. Exactamente, y en eso tal vez no estaríamos tan a tiempo. ¿Por qué? Porque este tema, la distribución de los recursos, el pacto fiscal en general, era un escenario que debía llevarse a cabo en el momento de la bonanza. O sea, era más fácil discutir temas de impuestos, de distribución, de la orientación del gasto cuando habían importantes recursos, en la época de la bonanza. Ahora que están cayendo los ingresos y para todo nivel de gobierno, es obviamente más complicado tocar el tema de redistribuir, tocar el tema de impuestos y demás, ¿no? Es más complicado, pero al mismo tiempo es más urgente porque la situación fiscal está demandando que se tomen medidas. Bruno, una de las preocupaciones de la gente que escuchó el mensaje presidencial era el tema del desempleo en el país, y ustedes han ido manejando hace mucho tiempo datos sobre este tema y alertando en torno a que hay un grupo muy importante de jóvenes, 180.000, si no me equivoco el dato, de jóvenes que no encuentran empleo. Y la reducción es terrible, 2014 3.5, 2015 4.4% de desempleo. Gonzalo, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a los amigos que acompañan el programa. La información brindada por el presidente es una información parcial e insuficiente para entender la situación laboral en el país, la situación del desempleo que afecta a jóvenes, mujeres, a los más pobres y a aquella población con mayor nivel educativo, insuficiente para entender la situación de alta precariedad laboral que tenemos en el país ya desde hace buen tiempo atrás, y también insuficiente para entender problemas tan importantes o más importantes que el desempleo como el subempleo, que significa una subutilización, la subocupación de personas en empleos por pocas horas o empleos donde lo que se gana no alcanza ni para cubrir la canasta alimentaria en este caso. Pero sí, termine. No, lo que vengo a señalar en este caso es que el dato lanzado así como un dato casi anecdótico, lo que está mostrando, por una parte, más allá de estas limitaciones que hemos mencionado, es que es algo que se ha ido anunciando a través de diferentes fuentes, pero sobre todo por parte de la misma población, en el sentido de que el desempleo ha ido incrementándose en los últimos años, específicamente. Este incremento, dada por el presidente, de hasta 4.4%, corresponde esencialmente al ámbito urbano a nivel nacional, pero no considera, por ejemplo, datos respecto a las ciudades capitales, donde ya viendo una tendencia en años anteriores, mostraba una tasa de desempleo mayor. Si hacemos una rápida estimación, porque lamentablemente no hay información que nos brinde el INE, esa tasa estaría cercano del 6% como tasa de desempleo, reitero, en las principales ciudades capitales del país. Al 2015, estaríamos
2015. Pero como una estimación, reitero, en el sentido de estas tendencias que van mostrando el comportamiento del desempleo en el país. ¿Estamos hablando entre los 40 a 50 mil personas desempleadas? Este incremento que menciona el presidente, más o menos, estaría reportando alrededor de unos 45 mil nuevos desocupados, considerando la población económicamente activa de alrededor de 5 millones de personas. 45 mil nuevos desocupados, o sea, la mayoría cesantes, Gonzalo. Eso quiere decir que la mayoría, 90% aproximadamente, son personas que han perdido su fuente de trabajo, renunciaron o sencillamente fueron despedidos. Y eso corresponde totalmente a esta época que estamos viviendo, que tiene que ver con cierre de empresas como el caso de Enatex, de una empresa petrolera, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, y varias otras empresas en el sector privado que han ido paulatinamente y en algún caso haciendo despidos masivos, con lo que se refiere, digamos, a la población ocupada en este caso. ¿Despidos en el sector minero, hidrocarburífero? Por supuesto que sí. No hay que olvidar que en el caso de la actividad minera, las cooperativas mineras han ido reduciendo el personal que tienen actualmente. Las propias empresas estatales, como el caso, por ejemplo, de Guanuni o de Corocoro, también han ido mostrando una reducción fundamentalmente del personal eventual o temporal, que ya no son parte de estas empresas, y todo eso ha ido acumulándose de tal manera que el desempleo muestra esta tendencia a un incremento, a un crecimiento en el ámbito urbano. Se ha indicado que en estos primeros meses del año ha habido una mejora en el precio de los minerales. Por lo tanto, se prevé que esto vaya mejorando con el tiempo y que no sea tan fuerte este desempleo que se tiene ahora. En general, Gonzalo, ha habido una pérdida en cuanto a los precios en el mercado mundial de las materias primas en general. Si bien se ha recuperado y se ha estabilizado en ciertos montos, por ejemplo el barril de petróleo, de 43 dólares el barril de petróleo, o el estaño, otros minerales, un poco más de 30 dólares en este caso, no significa que estaría mostrando una recuperación de los precios de las materias primas a nivel general, o finalmente obedece a un comportamiento coyuntural, temporal, y no precisamente una tendencia que implique una nueva mejora o un nuevo incremento como hemos tenido en años anteriores y que se ha traducido para el país en una bonanza económica, mayores recursos para el país. ¿Qué sector es el más afectado en el desempleo en este momento? En la industria, que es una expulsora de cesantes, de personas desocupadas, el sector estatal. Cuando hablo del sector estatal me refiero también no solamente al gobierno central, sino a empresas estatales, a gobernaciones que están despidiendo un buen número de empleados, en este caso, y la minería, en los hidrocarburos, todas esas pequeñas empresas o empresas en general que han estado trabajando en calidad de subcontratadas para empresas como IPFB u otras empresas transnacionales como Repsol, y otra empresa, en este caso como Petrobras, sencillamente han ido cesando y por tanto han ido despidiendo trabajadores en este caso. Escuchaba a Carusuco Molina y les daba un informe sobre la relación y la situación en toda la región, en torno a lo que pasa con la migración de la gente del área rural a las ciudades. Y habla de un 75-80% de gente que se viene a ciudades, por lo tanto ese sector no encuentra fácilmente un empleo o se dedica al comercio informal. Así es. Y es mucho más difícil para un joven que llega del campo o una mujer que llega del campo dedicarse a un empleo de calidad o tener un empleo de calidad, simplemente a buscar empleo informal. Absolutamente, Gonzalo, es difícil, sobre todo para los jóvenes. Este dato proporcionado por el presidente, más allá de su parcialidad o de lo insuficiente que es, nos está mostrando que el desempleo golpea más a los jóvenes. Menciono dos datos para considerarlos, Gonzalo, de dos estudios que hemos concluido recientemente. El desempleo que afecta a la población joven de 15 a 24 años, en el caso del Alto, está en el 13.5%, es un dato para el 2013, y en el 2012, en el caso del municipio de La Paz, a 21.3%.
10% de tasa de desempleo. Si hablamos de poblaciones afectadas por la desocupación, hablemos de la gente con mayor nivel educativo. A eso denominamos mayor educación, más desempleados. Más desempleados. Así de concreto. En el caso del Alto, un poco más del 25%, cuarta parte de la población joven con mayor nivel educativo han estado desempleados en el año 2013, reitero, en el caso del municipio del Alto. Estos datos que estamos mencionando, si bien corresponden a años anteriores, nos están mostrando tendencias concretas de a qué poblaciones afecta más el desempleo. Y esta información no es precisamente la que ha proporcionado el presidente, porque el INE lamentablemente no proporciona información oportuna, información detallada, desagregada, que permita entender cuál la situación del empleo y el desempleo en nuestro país. ¿Se mantiene que las mujeres jóvenes son las más afectadas? Así es, el 2011, 2012, gracias a encuestas realizadas por nuestra institución, habíamos identificado alrededor de un 10% como tasa de desempleo, cuando la tasa promedio general era de cercano del 8% específicamente. Pero inclusive con información oficial, Gonzalo, para el año 2012, el desempleo afectaba al 4.4%, por encima del 3.2, 3.3% de tasa de desempleo que se había identificado en ese año. Entonces, sí, las mujeres son afectadas por el desempleo, sumado a los más pobres, los jóvenes y la población con mayor nivel educativo. Son datos duros los que ustedes plantean, pero quiero preguntarles después de que vayamos con Omar, preguntarles si estas cifras las conocían ustedes, son cifras nuevas, las conocían ya. Me van a responder enseguida, por favor. Le doy paso a Omar, Omar, pero permítame, tengo algunos mensajes en WhatsApp. Vamos contigo, Javier. No tenemos el audio correspondiente, Javier, vamos a encender el micrófono. No bajó su popularidad. Repitamos, Javier, compañero. Perfecto. El gobierno bajó su popularidad y no hay empleo en el país. Este gobierno no creó empleos y la pobreza se redujo. El siguiente mensaje dice lo siguiente: mi opinión es que no hay mucho trabajo por culpa del presidente con el doble aguinaldo, con el aumento de sueldo y por culpa de los productos chinos. Entonces la gente prefiere trabajar a sí mismo. ¿De qué sirve que suban los sueldos si sube todo? Y el otro mensaje dice lo siguiente: el aparato productivo está vinculado con el desempleo y estamos muy mal. Hace falta de políticas de gobierno. Mi nombre es Hernán Luque. La empresa pública ha sido muy deficiente. Y nos llega un mensaje más: hay mucha gente profesional que se va del país y a falta de trabajo. Cuando hubo bonanza en el país, el MAS despilfarró los recursos en corrupción, como el caso de Santos Ramírez y Nemesa Chacollo. Y para colmo, ahora hacen inversiones en centros nucleares que servirán para favorecer nuevamente a los extranjeros venezolanos, cubanos, chinos y ahora rusos. Muy bien, gracias, Javier. Omar Durán es oficial del Ejército y también es abogado. Omar, ha visto el discurso, ha escuchado el discurso, ha participado de la paramilitar. ¿Cuál es su impresión de lo que ha visto? Bueno, primero, bien cortito, Gonzalo, me quedo asombrado cuando hablan del desempleo. Lamentablemente, el desempleo en Bolivia es bien claro. Es por lo que está sucediendo en Latinoamérica, la bajada terrible de los gobiernos populistas. Pero ¿sabe qué? Yo me ponía a pensar mientras los expositores hablaban de la sociedad civil, cuántas empresas hay en las Fuerzas Armadas que han fracasado, pero nunca sale a la luz. Ahí está el caso de las empresas de construcción del Ejército, la fábrica de municiones, no producen ni un cartucho, los de caminos, o sea, es un fracaso total, donde el gobierno le ha puesto la mano, ha fracasado. Y en las Fuerzas Armadas, sinvergüenzamente he visto en esta parada militar que marchaban las empresas del TAP, marchaban las empresas de Cofaden, etcétera, cuando son empresas que no producen, y lo poco que producen, lo producen para dar al bono Juancito Pinto, como dijo en su discurso el comandante en jefe. Pero para mí es muy lamentable las veces que yo tengo que escuchar y ver este tipo de apariencias que hace el MAS. Mire, los grandes ejércitos del mundo hacen una parada militar muchas veces, una vez cada 10 años. Los ejércitos más potenciados, las Fuerzas Armadas más potenciadas. En Bolivia nos damos el lujo de hacer una parada militar cada año y nos damos el lujo de poder transportar por año en diferentes departamentos: Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Trinidad, Cobija, etcétera. Y me dio mucha pena porque tal vez la gente de a pie, la gente que no conoce mucho del movimiento bélico, no se da cuenta de lo que sucede. En esta parada militar ni siquiera fueron los cazatanques SK-105 de Patacamaya.
no fueron un montón de soldados, porque lógicamente está afectando pues la economía no solamente al soberano, a la gente de a pie, al pueblo, afecta a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se comen un montón de plata del Tesoro General de la Nación, y cuando no hay dinero, lógicamente se nota. Esta parada militar, que yo la vi particularmente, vi una parada militar muy pobre, sumamente disminuida, diezmada, una parada militar donde el presidente quiso resaltar la entrega de 2 helicópteros Super Puma que entregó la Fuerza Aérea. Bueno, el Super Puma habían firmado mediante un decreto supremo de 1826 del año 2013, donde autorizan al Ministerio de Hacienda la compra de estos helicópteros por más de 160 millones de euros. Es que eso quiere decir que estos helicópteros cuestan más o menos un poquito más de 25 millones. Estos helicópteros Super Puma, lógicamente, los han hecho... Son 6. Son 6, solamente hay 5, pero han entregado 2. Recientemente entregaron 2. El primer helicóptero ingresó al país el año 2014, en agosto del 2014. El siguiente ingresó 6 meses después, y el subsiguiente un año después. A tanta presión que no llegaban, lógicamente llegaron estos 2. Y lo único que nos falta pagar por estos helicópteros solamente es el 10%. Imagínense, ya se pagó el 90% y solamente falta la entrega de un helicóptero, que debería entregarse el próximo año, el 2017. Bueno, ha sido lo más resaltable que he visto. La economía no solamente se siente dentro de la sociedad, el desempleo, lamentablemente se siente muy, muy adentro de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas tú no puedes despedir gente. Lógicamente ahí es la diferencia con la sociedad. Pero es un lugar seguro para trabajar. Uno entra al ejército, tiene trabajo seguro, su sueldo seguro, su dieta segura. Pero los oficiales que han estudiado, o los que hemos tenido la suerte, yo he estado becado en la Escuela Militar de Ingeniería, estudiando ingeniería, esos oficiales que han sido capacitados para que el día de mañana generen recursos propios para el Estado, para las Fuerzas Armadas, no lo están haciendo, porque las empresas del ejército han fracasado y siguen fracasando. Es así que los oficiales de ejército hoy en día están en Comisión Supremo Gobierno, trabajando en la ANH, están trabajando en YPFB, incluso, mire, Dottweiler tuvo que ir a trabajar como gerente de los teleféricos. O sea, si se da cuenta, toda la gente capacitada de las Fuerzas Armadas están siendo, en un momento determinado, no saben qué hacer con ellos y los están poniendo en puestos claves de las empresas públicas, porque en las Fuerzas Armadas no hay despidos, ¿no? Uno estudia como carrera segura, pero se nota el desempleo. Hay un montón de ingenieros militares en las Fuerzas Armadas, sistemas, de comunicaciones, ingenieros civiles, etcétera, que no están cumpliendo la razón de ser, porque lógicamente se nota el desempleo, se nota que no hay un plan de gobierno, se notan que no se puede hacer más nada que pagar el bono Juancito Pinto o dedicarse a hacer pan. Y eso es lamentable dentro de las Fuerzas Armadas. Omar, permíteme un segundito porque vamos ahora a seguir hablando del tema del pacto fiscal. René Martínez es un analista de la Fundación Jubileo, nos va a dar un poco el panorama, pero vamos a conocer qué es el pacto fiscal, qué es lo que están pidiendo los alcaldes, por ejemplo. Vamos contigo, María. ¿Qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en la cual a través de un proceso de concertación se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos. Pacto fiscal es la oportunidad para un acuerdo entre actores socioculturales, económicos y políticos que definirá las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo a fin de superar la pobreza y las inequidades en la generación, administración y distribución de la riqueza del país. La disposición transitoria 17ª de la Ley Marco de Autonomías establece lo siguiente. 1. El Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales, autónomas y el nivel central del Estado. La propuesta deberá apegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos.
Segundo, en un plazo no mayor a 6 meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de la Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden. René Martínez, de la Fundación Jubileo, le quiero preguntar, ¿por qué es bueno el pacto fiscal y por qué es malo el pacto fiscal? ¿Por qué llevar adelante ahora y no esperar? Ya. Bueno, en realidad el pacto fiscal debía realizarse a la par del proceso constituyente. Es decir, hemos rediseñado el Estado al momento de aprobar la Constitución con gobiernos autónomos, con gobiernos que han sido denominados autónomos más bien, y con nuevas competencias para los diferentes niveles de gobierno. Entonces, a momento de cambiar este diseño de Estado y asignarles competencias, debíamos discutir el tema de los recursos, ¿no? Que los recursos se adecúen a un nuevo Estado con diseño autonómico. Entonces, se esperaba que con la Constitución venga a discutirse el tema de los recursos. Luego no ha sucedido y se esperaba posteriormente que venga con la Ley Marco de Autonomías, tampoco. Y en realidad la Ley Marco de Autonomías ha postergado el pacto fiscal para después del censo, que ha tenido sus retrasos en la presentación de resultados y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué debía realizarse? Porque el pacto fiscal nos podía dar una nueva arquitectura fiscal más sostenible. O sea, ya se sabía que este momento de la bonanza de los recursos era un momento que responde a los ciclos económicos, que tiene su momento de subida y luego viene una caída, porque son, por un lado, recursos no renovables como hidrocarburos que tienden a agotarse y que dependen de precios internacionales que pueden caer, cosa que ha sucedido, ¿no? Entonces, en ese momento debíamos darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas, a la generación de ingresos. Debíamos distribuir los recursos de manera más equitativa a nivel de regiones y también entre los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a los mandatos de la Constitución, y debíamos ponernos de acuerdo en qué gastar estos recursos estratégicos del gas en algún momento, y eso era el pacto fiscal. Entonces no lo hemos hecho y han pasado esta década de la bonanza y no hemos discutido el tema de los recursos. Ahora están cayendo los recursos y si nosotros evaluamos, no hemos utilizado esto para cambiar la estructura económica del país. Lo que decía, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 o la Constitución establecía reinvertir los recursos estratégicos del gas en sectores productivos, diversificación económica y demás, lo que también va a dar empleo, hubiera dado empleo. Entonces no hemos hecho nada de esto porque el tema de recursos no se ha tratado. Seguimos con el sistema impositivo del año 86, seguimos con la distribución de los recursos del año 94 y 95 bajo la participación popular y demás. Y seguimos con una posición centralista, además. Sí, completamente centralista en la recaudación de los ingresos. Las gobernaciones no tienen impuestos para recaudar o por lo menos tratar de compensar la caída de ingresos. Y seguimos con la misma estructura de gastos. Es decir, el Estado no se ha vuelto un impulsor del desarrollo a través de la inversión productiva como estaba planteado, sino ha seguido gastando en gastos corrientes por un lado, por otro lado en inversiones en infraestructura, inversión social y demás, pero no ha cambiado la estructura productiva económica, y el pacto fiscal nos podía ayudar a reorientar esto, a utilizar de mejor manera los recursos públicos, distribuir de mejor manera. Por eso debíamos realizarlo y aún todavía podemos... René, me quedo con lo que decía el presidente. ¿Estamos bien? Y le pregunto a usted como analista de este sector. ¿Estamos bien? Bueno, nosotros, Bolivia ha transcurrido un momento interesante de buenos precios internacionales, lo que nos ha ayudado a captar muchos más recursos que en el pasado, y todos los indicadores económicos y sociales han mejorado. Pero si nosotros vemos ya a partir del 2015, los indicadores que habían mejorado están disminuyendo. El crecimiento del Producto Interno Bruto está bajando, las exportaciones están bajando, del superávit que hemos alcanzado ahora se está registrando déficit y cada vez más alto. Es decir, hemos pasado una buena etapa, pero los indicadores ya no están adelantando que el contexto está cambiando y es un momento de desaceleración. Entonces, de lo que estábamos bien, estamos yendo un poco hacia abajo. Entonces, eso amerita reformas. Si llegase un extranjero, en este instante la audiencia, lo escucha usted, ¿le está pintando un panorama catastrófico para el país? No catastrófico, no queremos decir que estamos en crisis, por ejemplo, porque no se registra actualmente una crisis.
se registra un momento de desaceleración. Es decir, y eso no nos pasa solamente a Bolivia, sino a toda la región latinoamericana, porque somos países muy dependientes de las materias primas, de exportación de materias primas. Caen los precios, entonces caen nuestros ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es diversificar la economía. Exactamente. Bruno, ¿hay alguna alternativa para mejorar este desempleo que tenemos? ¿Hay alguna propuesta de CEDLA para imaginativamente generar empleos de calidad? No precisamente una propuesta, Gonzalo, sería muy pretencioso hablar de una propuesta, pero sí las investigaciones que hemos realizado hasta ahora, tanto para entender qué pasa con el mercado laboral en el país, pero al mismo tiempo con la economía boliviana, nos permite entender que como algunos de los resultados que hoy son un obstáculo para poder generar cambios en la economía, tiene que ver con esta dependencia extrema del país de lo que significa la explotación y exportación de recursos naturales, materias primas, con un bajísimo grado de industrialización. En el caso, por ejemplo, de los minerales, apenas un 3% de los minerales son, entre comillas, industrializados, porque es una industrialización muy básica. Y en el caso de hidrocarburos, con estos nuevos proyectos de instalación de plantas de polietileno, por ejemplo, anunciadas por el gobierno, no supera el 15% del gas total que producimos, que se destina a la industrialización. Entonces hay una dependencia extrema que hoy justamente se manifiesta, y en esto difiero con René, en el sentido de que estamos encaminados, estamos ya viviendo una situación de crisis económica en el país. Justamente la desaceleración económica que menciona ya es un síntoma importante de esta crisis. Si hablamos de un descenso en las exportaciones, en los volúmenes de producción y sobre todo en una caída importante de la producción interna y del mercado interno. Solamente como ejemplo, Gonzalo, la producción de alimentos, por ejemplo. Cada vez somos más dependientes de la importación de alimentos de países cercanos, en este caso, y ahí estamos entrando en un proceso de debilitamiento que es una expresión de esta crisis. La crisis económica no hay que entenderla simplemente como una mera expresión de lo que pasa en el mundo externo, sino fundamentalmente esta suerte de evidencia de las debilidades que tiene el país. Justamente son en estos momentos donde se manifiesta esta caída de la economía boliviana, donde se muestran mejor las debilidades. ¿Cuáles son estas debilidades? Bolivia es un país con bajo nivel de industrialización, es un país con bajo nivel de diversificación económica y en este caso también una caída en lo que significa la actividad agropecuaria. Difiere de la posición suya, ha sido aludido. ¿Quiere decir algo? Sí, no, evidentemente, en realidad creo que hay cierta coincidencia en que los indicadores están bajando, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos es que podemos llevar a una situación de crisis si no se toman las políticas adecuadas en este momento, ¿no? Es decir, están bajando los indicadores, todavía no hemos llegado a unos indicadores que nos muestran... ¿Tiene la política adecuada? ¿Jubilado tiene alguna receta? Nosotros no vemos que se estén planteando políticas anticrisis, si se quiere, o sea, ¿no? ¿No ven ustedes? No vemos, pero al mismo tiempo en el discurso del presidente exhorta a sus ministros que si no llegan a ciertos niveles de crecimiento, los va a votar. ¿Qué significa eso? Que se debería esperar ahora de los ministros que planteen políticas públicas para este nuevo contexto económico, ¿no? Entonces, todo lo que vaya a suceder en adelante dependerá no solamente del contexto internacional, de los indicadores internacionales, sino de lo que hagamos o no hagamos en este momento. Pero si esperamos con los brazos cruzados, esperamos a que los indicadores o los precios internacionales recuperen sin hacer nada, seguramente vamos a llegar a esa situación. Pero no queremos ser también, como dice el gobierno, aves de mal agüero, ¿no? Esperemos que sí hayan políticas adecuadas. No queremos que le vaya bien al país. Le va mal al presidente, nos va mal a todos. Exactamente. ¿No? Sí. Eso hay que pensar en ello. Bueno, yo quiero irme un par de mensajes más. Tenemos mensajes antes de darle paso a Omar. Adelante, Javier.
Bien, buenas noches, dice, anteriores gobiernos, ¿cómo mejoraron el equipamiento de las Fuerzas Armadas? Que explique el invitado atentamente, Milton Chacón. Gracias. El siguiente mensaje dice, el Estado plurinacional no ofrece seguridad jurídica a los inversionistas, tiene la fama de nacionalizador, por eso no hay empresas de envergadura y por ende no hay empleos para nuestros jóvenes. Otro mensaje, en 10 años de bonanza no se desarrolló un modelo económico sostenible, solo construyeron mega obras que favorecieron a los clientes del gobierno. Se perdió una gran oportunidad. Y el siguiente mensaje dice, lamentablemente vamos a terminar como Venezuela. Omar. No queremos terminar como Venezuela nunca. No, para nada. Por favor, no. Mira, es lamentable eso. Los anteriores gobiernos, si bien han equipado las Fuerzas Armadas, uno de los mayores equipamientos que ha tenido las Fuerzas Armadas son los cazatanques SK-105 que se encuentran en Patacamaya y han sido hechos por gobiernos neoliberales, como llama el gobierno del MAS. El armamento que ha llegado, por ejemplo, este fusil FAL, que hasta ahora los que han prestado servicio militar últimamente, que tienen más de 30 años ya, también han sido traídos por García Mesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien las Fuerzas Armadas en un momento determinado han recibido equipamiento, en muchos momentos han sido olvidadas. Lógicamente por eso es la diferencia abismal que tiene con el resto de los países vecinos. Pero en relación al gobierno nacional, el gobierno nacional, si se ha dedicado a traer algún equipo, generalmente ha sido equipo chino de mala calidad, excepto, porque también no quiero ser un crítico negativo, estos aviones Super Puma que llegaron, los helicópteros Super Puma que llegaron, son de muy buena fabricación, son franceses, sirven para rescate, narcotráfico, porque también si no los traen, ¿con qué vamos a trabajar? Si antes éramos apoyados por los Estados Unidos y los Estados Unidos nos ponían los helicópteros, no gastábamos, ¿no? Lógicamente. Entonces el gobierno tenía que haberse preocupado. Es por eso que el año 2013 es que sacan este decreto supremo. Aunque hubiese sido ideal tener helicópteros que puedan botar agua y puedan sofocar estos incendios para ayudar a la gente. Pero lamentablemente es eso. Tenemos 6 helicópteros que son del ejército hoy en día que no te levantan, y lo he dicho en varios programas, 3 personas no te levantan en la ciudad de La Paz, son inservibles. Son helicópteros que son inservibles. ¿De qué industria son? Son chinos, no sirven para nada esos helicópteros chinos. Están botados en Cochabamba, en la unidad Santiago II. Del Tata Santiago, que se llama la unidad. Son helicópteros que no te levantan 3 personas. ¿Cómo vas a poder llevar agua, miles de cosas, ¿no? Inservibles totalmente. Si hacemos una analogía, René y Bruno, en relación a quién maneja, quién conduce la nave, quién tiene ahora quién tiene responsabilidad de generar empleos y mejorar la situación económica, ¿quién será el capitán? Bueno, es el presidente, obviamente, el presidente Evo Morales, pero ha designado a sus ministros. ¿Quién será a cargo de esto? Bueno, la Constitución Política del Estado establece, le da el rol al mismo Estado, al sector público, un rol protagónico de impulsar el desarrollo económico. ¿Y el privado también? Sí, pero a diferencia de antes de los gobiernos denominados neoliberales, donde el Estado ponía las reglas del juego y era el sector privado que debía mover la economía, ahora, bajo el nuevo diseño que trae la Constitución, es el sector público el que debe impulsar, ¿no? Entonces ahí se espera que sea el sector público en sus diferentes niveles, no solamente el gobierno central, porque si hablamos de los recursos del IDH, por ejemplo, la mayor tajada del IDH lo tienen los gobiernos municipales y son quienes deben y debían invertir estos recursos en inversión productiva. Y no lo han hecho, ¿no? Prácticamente se han dedicado a hacer las obras de cemento, que se llama, de infraestructura urbana, rural y demás, y no han hecho inversión productiva, ¿no? Entonces para eso también debe de servir el pacto fiscal, para dialogar qué hacemos con los recursos que todavía, si bien se han reducido a la mitad, todavía son recursos importantes, cómo se distribuyen, pero más importante, en qué se asignan, ¿no? En inversión que genere impacto en el desarrollo económico local, en los municipios, regional, las gobernaciones y a nivel país. También se debería replantear esto que decía el colega de las inversiones de las empresas estatales, no solamente a nivel del ejército, sino es momento de evaluar la actividad empresarial del Estado. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Y si no ha funcionado, hay que convocar al sector privado y hay que articular políticas con el sector privado para que entre ambos se conduzca la nave, como tú decías. Muy bien. Para terminar, quisiera preguntarle a Bruno. Bruno, ¿cuánto tiempo hay que esperar para tener señales de que se va a mejorar las fuentes de empleo o generar empleos en el país? ¿Hay un tiempo o no tenemos un tiempo límite?
No hay un tiempo límite. Lamentablemente uno puede pecar de pesimista en este caso. Hemos ido nosotros ensayando algunas perspectivas respecto a la situación actual del empleo, precario, temporal, con bajos ingresos, con desempleo, subempleo, en fin, puede cambiar. Y hemos hecho 2 ejercicios a propósito del empleo juvenil y lamentablemente a partir de un estudio de la demanda laboral, es decir, qué tipo de jóvenes requieren las empresas en La Paz y el Alto, pudimos constatar que las perspectivas a futuro, hablemos de los próximos 10 años aproximadamente, son sombrías. O sea, no se pueden observar o avisorar cambios en la dinámica económica en primer lugar, pero al mismo tiempo la dinámica laboral en el país. ¿Por qué decimos esto? El mercado de trabajo en el país, como expresión del tipo de economía que tenemos, tiene ciertas marcas estructurales, o sea, muy complicadas de cambiar, a no ser con transformaciones económicas, sociales muy grandes, muy grandes. Una de estas, por ejemplo, el mercado de trabajo demanda en buena medida personal o puestos de trabajo más bien con menor calificación laboral, es decir, requieren más mano de obra, obreros, empleados, vendedores, promotores, impulsores, secretarios, etcétera, y no precisamente personal profesional y técnico. En este caso. Es un mercado de trabajo que se caracteriza por un mayor índice de empleo informal. Es el sector informal quien está creciendo o manteniendo un crecimiento alto, alrededor de un 60% de la población ocupada está en este sector, y si bien aporta con empleo, pero el tipo de empleos que genera son empleos casi enteramente precarios. Y finalmente este mercado de trabajo, en este caso, que los ingresos que en este caso plantea o brinda a la población ocupada son bajos y no permiten precisamente garantizar la subsistencia de los trabajadores y las familias como tal. Algún joven o algún papá dirá, ¿para qué mando a mi hijo a la universidad entonces? No, si en los próximos años la perspectiva no es buena, ¿para qué voy a gastar plata? No, Gonzalo, la educación siempre es una buena inversión, por favor. O sea, este hecho que estamos mencionando debe más bien llevarnos a reflexionar y a plantear desde la población, desde los padres de familia, desde las universidades, desde esos padres que invierten con mucho sacrificio en el estudio de sus hijos, más bien a plantear y exigir, en este caso al Estado, que sea el que genere condiciones más sostenibles, no temporales, no coyunturales, más sostenibles para que la situación del empleo en el país cambie. Ojalá tengamos empleo de calidad. En las últimas horas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha despedido a 60 funcionarios, ¿no? Esa es una prueba. Es una prueba. Los municipios y gobernaciones. Y los municipios y gobernaciones también están despidiendo. Exactamente. Y ahora me llega una nota y dice, alerta, mañana comienza un despido masivo en impuestos nacionales. Wow. Ya lo votaron al gerente de la industria, dice, claro, en la avenida Montes. No sé, vamos a comprobar ese tema. Pero lo cierto, sí, evidente es que, por ejemplo, en gobernaciones, en Chuquisaca ya se habló de que se iba a despedir. En Defensoría del Pueblo, puestos institucionalizados, también se ha sacado gente. Es una expresión, Gonzalo, perdón, muy rapidito, de la incapacidad de las gobernaciones, por ejemplo, en generar recursos propios. Son altamente dependientes de los todo recursos le piden del Estado. al papá Estado. Entonces, obviamente, claro, le piden, y como ya no hay recursos, en 35% ha disminuido los ingresos provenientes del IDH, por ejemplo. Entonces, obviamente, es muy fácil, Gonzalo, despedir a la parte más débil de la actividad económica, que son los trabajadores. Omar, le agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo al país y a Como todos siempre. los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Que viva Bolivia siempre. Gonzalo, muchísimas gracias. Bruno. Y, por supuesto, sí. Un placer tenerlos aquí. Convocados otra vez para volvernos a visitar y hablar de estos temas que interesan tanto: economía, empleo, desempleo y obviamente las Fuerzas Armadas y la situación que tiene en este momento.